El Señor les bendiga. Continuando en la segunda parte del tema, el verdadero bautismo. Vamos a tomar en el nombre del Señor Jesucristo la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, el bautismo que enseña Dios en las Sagradas Escrituras es para el arrepentimiento de todos y cada uno de los que reconocemos que hemos pecado y adquirir el perdón de los pecados a través del bautismo. Obviamente que este compromiso lo adquirimos cuando ya hemos tenido un llamado de Dios. Por la palabra de Dios hemos adquirido un llamado de Dios, hemos atendido ese llamado. Ya nuestro corazón se ha inclinado a esa voz del cielo, que es la palabra de Dios, con el fin de comprometernos ya con nosotros mismos y con Dios a un cambio de vida. Entonces, el verdadero bautismo es para arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Aquí en el Evangelio, según el apóstol San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el bautismo con que el Señor Jesucristo es bautizado fue para confirmar, ¿sí? Para confirmar el Espíritu Santo, la palabra, la voz del cielo desciende en forma corporal como paloma para que se cumpliese una profecía que le había sido dicha al profeta Juan el Bautista, que sobre el cual viere descender el Espíritu Santo y permanece en él. Ese es el Cristo, ese es el Hijo de Dios, es el primogénito entre todos los hijos de Dios que adopta por medio de Cristo el Evangelio, la palabra. Entonces, el verdadero bautismo nos enseña que es ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo. O sea, para recibir esa adopción como hijos de Dios. Entonces, también somos adoptados. El Señor Jesucristo como Hijo es el primogénito. Y como Dios, como Padre, es el unigénito entre todos. ¿Sí? Entonces, aquí está el Señor Jesucristo dándonos el ejemplo de cuál debe ser el bautismo. Aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, también hay otro requisito para ser bautizados. Un requisito, es decir, ¿cuándo somos bautizados? En el momento en que creemos. Vamos a darle la lectura aquí en el capítulo 16. Mientras lo busco, ustedes también buscan si lo gustan. En el capítulo 16, cuando el Señor comisiona a los discípulos después de haber resucitado, cuando el Señor Jesucristo les manda, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. Por eso llegó también acá a Colombia, a todos los rincones. En estos tiempos el evangelio está siendo predicado en todo el mundo para testimonio. Y luego de un tiempo, dice el Señor, vendrá el fin.
Bueno, dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, un requisito, ¿cierto? Un paso para bautizarse es que creer al Evangelio. Entonces, un bebé, como decíamos en la primera parte, un bebé recién nacido, un niño que todavía no tiene uso de razón, que todavía depende totalmente de su madre, no puede creer, pues no tiene la capacidad de creer. Por eso el bautismo es para un adulto que ya tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. O sea, entender de que debemos creer al Evangelio. Entonces, creer al Evangelio y ser bautizados ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y en este caso, pues el bautismo en el agua, ¿no? Que ese ya es el pacto, ya donde se llega a las aguas bautismales. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Libre albedrío. Somos libres de bautizarnos o no. Aunque la palabra dice que él sabía quiénes íbamos a creer y quiénes no iban a creer, e incluso quién le había de entregar. Dios todo lo sabe, gloria al Señor. Ahora vamos aquí a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Aquí en el versículo 38 dice la palabra de Dios. Por medio del apóstol San Pedro dice, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice, Pedro les dice, arrepentíos. Entonces, el primer paso, escuchar la palabra, creer al Evangelio, ¿cierto? Creer al Evangelio, creer que tenemos que arrepentirnos. El tercer paso, arrepentirse. Arrepentirse y bautizarse, ¿cierto? ¿En el nombre de qué? Del Señor Jesucristo. Hay muchos dilemas en cuanto a esto. Aquí dice, en el nombre, en el nombre. Porque en el Antiguo Testamento Dios tenía muchos nombres, ¿no? Jehová, Yahvé, Alá, Elohim, el Todopoderoso, Torrefuerte, Emanuel. Bueno, una cantidad de nombres. Pero Él vino a dar a conocer su nombre en su manifestación como hombre. Gloria a Dios. Entonces, el paso de que de arrepentirse. Entonces, el bautismo que enseña a Dios a nosotros todos, ¿no? ¿Cierto? Por cuanto hemos pecado, ¿cierto? Hemos sido destituidos del reino de los cielos. Por eso vino el Señor a rescatarnos, a salvarnos los que estábamos perdidos. Entonces, bautizarse. ¿Para qué? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados. Por eso allá en el río, cuando vamos al río, somos sumergidos. Antes de ser sumergidos, confesamos nuestros pecados para ser perdonados, ¿cierto? Reconocemos ese pecado. Dice, y recibir el don del Espíritu Santo. El don, pues, es el Espíritu, la palabra misma, ¿no? El don de Dios, que hay diferentes dones, ¿no? Dentro del don de Dios, el Espíritu es un solo, la palabra es una sola, y nos da esa capacidad. Así como por la palabra, ¿cierto? Por la universidad recibe la vocación de médico, abogado, así también nosotros recibimos esa vocación de ¿qué? De ser adoptados como hijos de Dios, ¿cierto? Y sujetarnos a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, y en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. O sea, en este caso el bautismo es en el Espíritu Santo, como lo habíamos mirado en otro tema, ¿cierto? Que es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando recibimos la palabra, cuando creemos, cuando nos arrepentimos, nos comprometemos, ya el Espíritu, la palabra, el verbo, Dios, mora ya en el creyente. Y obviamente permanece ¿en qué? En la obediencia del creyente. Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y este sería el verdadero bautismo. Continuaremos con el siguiente tema, que sería que el bautismo debe ser ¿en qué? En el nombre del Señor Jesucristo. Ese es otro tema. Que el Señor los bendiga.